Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Si te detuviste a escuchar o a ver este video, es porque seguramente el tema que estamos abordando en esta charla de café te interesa, te hace ruido, algo te llamó la atención, ¿sí? Y es que el tema del perdón es un tema que a todos nos mueve, a todos nos interesa, a algunos le sacamos la vuelta, pero es un tema que sin lugar a dudas es un tema que necesitamos conocer, que necesitamos explorar y que necesitamos revisar qué es lo que estamos pensando de él. Entonces, antes de iniciar, quiero invitarte, por supuesto, a que vayas por tu cafecito, por tu té, por tu vasito de agua, por lo que tú quieras. Esta tarde, bueno, tarde para mí, no sé a qué hora estés observando este video, pero en esta charla, pues, estamos por aquí degustando un cafecito de olla delicioso, en esta tacita muy bonita. Miren, chequen qué nice esta tacita, ¿sí? Que me la regalaron por allá en la comarca lagunera. Un saludo a la comarca lagunera, ¿sí? Este, ella sabe quién me la regaló, muchas gracias. Los recuerdo con mucho cariño, ¿sí? A toda la comarca lagunera, este, de hecho, esta tacita viene de Chávez, ¿no? Que muchos me dirán, no se llama Chávez, bueno, de San Pedro y las colonias, ¿verdad? Entonces, dicho lo anterior y con la bebida en mano, ¿sí? Y ya listas para echar la comenta de esta charla, quiero empezar por decirles que el perdón, mucha gente nos dice, es que tienes que perdonar a papá, a mamá, para que puedas ser feliz, para que puedas avanzar. Es que tienes que perdonar a tu pareja, tienes que perdonar a tu amigo, tienes que perdonar a tu jefe, tienes que. Y la respuesta es que no tienes que, ¿de acuerdo? No tienes que hacerlo si no está en tu deseo realizarlo. Y es que el tema del perdón no es un tema de imposición. El tema del perdón es un tema de conciencia. De hecho, de muchísima valentía para querer afrontar y ver lo que hay detrás de la acción que me generó un dolor o que me generó una herida. ¿De acuerdo? Y es que el perdón no es un acto de debilidad, pero sí para nada, sino un acto profundo de liberación emocional. ¿Liberación para quién? Para quien con sus acciones hizo que yo le diera el crédito de lastimarme, de haberme ofendido, de haberme lastimado, de haberme abandonado, ¿sí? Valentía, liberación emocional de mis emociones, ¿sí? El perdonar, el perdonar hay que entender que no es un regalo para quien con sus acciones nosotros le dimos el crédito de lastimarnos. El perdonar es entender que hay que tener o hay que desear tener una liberación emocional propia. ¿De quién es responsabilidad? ¿Del que con sus acciones hizo que yo me sintiera mal? Pues la respuesta es no. La respuesta es, la liberación es para mí misma, para mí mismo, que yo fui el que o la que dijo, estoy o con eso me siento herida o con eso me siento traicionada o con esa acción me siento vulnerada, ¿sí? Y entonces adivinen de quién es la chamba. Pues sí, de nosotros mismos, claro. Entonces, no tienes que perdonar, no tienes que perdonar. El punto es que cuando sabes, que cuando conoces lo que va y lo que involucra el perdón, pues por supuesto uno entiende que perdonar es un acto de valentía, pero también es un acto de liberación. Cuando entiendes que cuando perdonas, te regalas paz. ¿Y por qué es eso de que me regalo paz? Bueno, porque es un proceso interno, es un proceso consciente, es un proceso que le llama a las cosas por su nombre.
¿sí? Es un proceso que implica reconocer el dolor por el que pasé, llamar específicamente esa acción me hizo sentir tal cual A, B, C, D, el número de cosas o emociones que te haya hecho sentir, ¿sí? Y muchas veces, esta parte es importante, y nombrarlas, porque para reconocerlas y para verlas y para que tenga todo sentido tenemos que nombrar. Me sentí humillada, me sentí despreciada, me sentí abandonada, ¿sí? ¿Saben por qué se tiene que decir? No porque tengamos que estarnos lastimando ni flagelando, ¿sí? Sino porque cuando tienes la emoción y la miras de frente y la haces parte, ¿sí? De tu presente, de tu existencia, le quitamos poder sobre nosotros, ¿sí? Entonces, por eso es súper importante esta parte de reconocer el dolor vivido y llamarle por su nombre. ¿Por qué? ¿Por qué perdonar es regalarse paz? Pues claro, también porque te permite liberar las emociones estancadas como el enojo, ¿sí? Como el resentimiento, como la culpa. Oye, pero es que yo ya perdoné, o sea, me hicieron tal, o sea, mi esposo me engañó, mi padre me abandonó, mis hijos no me prestan atención, pero yo ya los perdoné. Y luego resulta que cuando decimos ya los perdoné, por cualquier cosa andamos irritados, o cualquier cosa que nos hace pensar o nos hace saber algo sobre esas personas que con sus acciones nos hicieron sentir de tal o cual manera, pues sentimos culpa, nos molesta, sentimos resentimiento, ¿sí? Luego decimos, es que no sé por qué cuando veo a esa persona, pues es que siento como que algo pasa aquí en las vísceras y siento como que no sé, claro, porque tu cuerpo te está diciendo, no nos hagamos locos, hay que reconocerlo, ¿sí? Entonces, cuando quieres perdonar, se trata de soltar eso, se trata de verlo de frente, se trata de liberar las emociones. ¿Y saben de qué? Que es una decisión completamente personal y no es una obligación. Esta parte de eh, tienes que, no, no tienes que, pero hacerlo se siente tan bien que te permite avanzar. Entonces, el tienes que, pues, pues depende de cada uno, ¿verdad? Entonces, hay varias cosas que confundimos con el hecho de perdonar, ¿no? Y esa parte que les mencionaba ahorita de, pues yo ya perdoné. Pues vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Este, vamos a ver qué no es. Vamos a ver qué sí conlleva perdonar y qué no conlleva perdonar. ¿Qué no es perdonar? Decir, olvidé lo sucedido. Esa es una cosa que nos contamos, es una mentira que nos contamos como protección o para que no nos pregunten o para que no nos duela o para sabe Dios qué cosa. Pero decir olvidar lo sucedido, no olvidamos. Trabajamos la emocionalidad detrás, pero no olvidamos lo que pasó. Le quitamos el poder para que deje de doler, pero no olvidamos lo que pasó, ¿sí? Entonces, perdonar no es olvidar lo sucedido. Perdonar tampoco es justificar la agresión. Es que, bueno, la agresión o la falta o como haya sido. Es que yo entiendo porque estaba muy presionado y entonces me aventó y entonces me golpeó y entonces, o es que, no sé, mi esposo no sé, a lo mejor yo tuve la culpa porque le contesté de tal manera y entonces, a ver,
Perdonar no es justificar la agresión. Puedo entender que haya detrás de la infancia de mi esposo, detrás de la infancia de mi pareja, de mi novio, de quien sea. O sea, puedo entender el contexto de la persona que, pues que según nosotros nos lastimó, ¿sí? O que nos lastimó. Puedo entender el contexto, pero el que lo entienda no significa que lo justifique, ¿de acuerdo? Porque antes que pensar en el por qué lo hizo, antes tengo que poner mi valor por delante y defender lo que yo soy, ¿va? Entonces, perdonar tampoco es justificar la agresión. Tampoco es negar el dolor, es que ni me dolió. Ajá. Como decía Jack Sparrow en una de las tantas de Piratas del Caribe, es como repítetelo hasta que te lo creas, ¿verdad? Entonces esa parte de negar el dolor, es que ya no duele. Y sí duele, claro que duele, ¿sí? Pero quizás está doliendo más el enfrentarlo, ¿va? Que no es perdonar, no es reconciliarse forzosamente. No es como cuando éramos niños y que mamá nos decía y te peleas con tu hermano y te decía, a ver, ya dense la mano porque ya, perdónense, dense la mano. ¿Lo perdonaste? Sí, te perdono. Ah, ok, ya, seguíamos y como si nada, ¿no? Perdonar no es reconciliarse forzosamente, ¿sale? Ahora, entendamos por qué nos cuesta tanto perdonar. Pues nos cuesta mucho perdonar porque, vaya, tenemos miedo a volver a ser heridos, tenemos miedo a volver a ser lastimados, a confiar y a entregar la confianza en alguien, pues en alguien que sabemos que nos va a volver a fallar, ¿de acuerdo? Y aquí la pregunta es, si sabemos que estamos con alguien que nos va a volver a fallar, pues entonces el perdón que se otorga para bienestar personal tiene que venir acompañado de otro tipo de decisiones también con respecto a la gente que nos rodea, ¿sí? ¿Por qué también nos cuesta mucho perdonar? Por creencias de que si, es que si lo perdono, estoy minimizando, o sea, no estoy dándole prioridad a lo que me dolió, o sea, estoy yo misma invalidando lo que sentí, ¿sí? ¿Por qué más nos cuesta perdonar? Miren, porque a veces hemos construido nuestra identidad desde el dolor, porque a veces perdonar para nosotros nos cuesta trabajo porque hemos tenido, hay historias tan dolorosas, tan marcadas, tan traumáticas, que nos cuesta perdonar porque nuestra formación ha sido o nuestra estructura emocional o fortaleza emocional ha sido construida en base a sucesos que nos han marcado de sobremanera y entonces el perdonar decimos, pues cómo puede haber situaciones tan ruines y que me toquen a mí, ¿no? Entonces, por eso cuesta trabajo perdonar también, pero entender que no es algo imposible, ¿de acuerdo? ¿Por qué más? Bueno, por lealtades familiares, porque a veces compramos historias o compramos acciones, no sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente llegan familias que, pues no sé, yo sé que mi papá odia a fulanito, pero no supe ni qué pasó, pero yo en mi casa no se habla de los González o de los Hernández o de los señores. Lealtades familiares o emocionales compradas puestas en nuestros hijos, nuestros hijos ni siquiera, o sea, envenenados por una historia que ni siquiera saben ni en qué consiste y que a lo mejor a ustedes hasta ya se les olvidó, ¿verdad? Pero el punto es lealtades familiares sembradas en nuestros hijos, eso también le hace a nuestros hijos el poder perdonar de una manera sencilla, pues a los Hernández, a los González o X, ¿verdad? Sí, por poner algún ejemplo. A lo mejor si ustedes quieren muy vano, pero sirve para ilustrar. Y esa es buenísima, buenísima, ¿sí?
¿Por qué no puedo perdonar? ¿O por qué me cuesta tanto perdonar? Porque necesito justicia, porque necesito justicia, porque necesito reparación del daño. Y saben que a veces la justicia nunca llega y a veces la reparación del daño tampoco. Lo único que queda es ese dolor, esas emociones que nos laceran, la tranquilidad, la paz interna y que, y que es súper difícil poder sobrellevarlas. ¿De acuerdo? Hay situaciones, hay situaciones que obviamente cuesta más trabajo que otros, ¿sí? O hay decisiones más bien de perdonar que cuestan más trabajo que otras, dependiendo la magnitud, ¿verdad? De la emocionalidad que haya o que exista en nosotros. Pero hay que entender una cosa, cuando nosotros no perdonamos, hay impactos importantes en nuestra salud. Y no nada más a nivel físico, como la tensión corporal, el cansancio crónico, somatizaciones, ¿sí? Pero también a nivel emocional, esta parte de la ansiedad, esta parte de el constante enojo, la constante tristeza, las depresiones, ¿sí? Y todo lo derivado o todo lo que se desencadena de esas emociones guardadas, ¿sí? Porque no puedo perdonar, porque no puedo resarcir el daño, más bien porque no puedo o porque no hay, porque la otra persona o porque la otra parte no ha resarcido el daño. El punto es que hay que entender que el perdón, el perdón no es para la persona que cometió la falta. El perdón es un regalo para nosotros, ¿sí? Para la otra persona puede que ni siquiera sea consciente de lo que hizo. Para la otra persona no necesariamente puede existir la necesidad de que uno lo perdone o la perdone, ¿sí? Aquí lo importante es responsabilizarnos de lo que nosotros sentimos, ¿sí? Y en ocasiones, miren, este punto es importante. En ocasiones el perdón llega primero acá, pero acá no llega, ¿sí? Es decir, quiero perdonar, pero no puedo perdonar. Quiero, pero no me nace. Bueno, si quieres, lo intentas y y a esto no lo obligas. Dejas que el tiempo vaya acomodando la emocionalidad, pero para eso hay un trabajo antes. Hay que entender que hay un proceso en la etapa del perdón. Lo primero es reconocer la herida causada. Lo que hizo la otra persona, no, la herida, lo que te marcó a ti, la herida que te dejó en ti con sus acciones. Esa es la parte importante. Entonces reconozco la herida, la veo, la encaro, la observo sin juzgar, ¿sí? Luego valido el dolor y las emociones que desencadenaron esa herida. Las nombro, las enlisto, las veo de frente, les quito el poder. Las escribo si me funciona escribir, si no las puedo pronunciar, las puedo escribir, ¿sí? Expreso lo que pasó, de, trato de describir con detalles el acontecimiento, sí, que no se me escape nada. A veces evadimos los hechos para que sea más sencillo, pero cuando empezamos, igual que con las emociones, cuando vemos todas las acciones y todo el contexto, podemos verlo o darle un enfoque distinto. Entonces, expresarlo.
¿sí? Y luego algo importante, buscar la comprensión. La comprensión más no la justificación, ¿sí? Buscar o sea, el comprender por qué la otra persona hizo lo que hizo. Solo para entender, solo para reenfocar, solo para tener la vista desde diferentes ángulos, ¿sí? Mas no para justificar, no para justificar. Y entonces teniendo una vista panorámica diferente, con la claridad, con la transparencia de lo que viví, de cómo fueron las cosas, de lo que sentí, decido soltar. Con la información desde todos los ángulos, puedo decidir soltar, ¿sí? ¿Por qué? Porque reconozco todo lo que hubo en mí que me lastima, que me lacera, que no me deja avanzar. Y entonces puedo decidir soltar esa emoción, soltar esas emociones, ¿sí? Y resignificar la experiencia, darle otra perspectiva, verla desde otro ángulo, ¿sí? Y entonces estaré lista para soltar, para perdonar, como un regalo para la otra persona, no, como un acto de amor y puro amor hacia mí misma. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a darle un traguito al café porque siento que hablo mucho, ¿sale? Entonces, para cerrar esta charla, yo me quiero dejar como, como un pensamiento, ¿sí? Regalarte o mostrarte una forma, una perspectiva de ver el perdón, ¿sí? El perdón no cambia el pasado. El perdón transforma el presente y libera un futuro, ¿sí? Perdonar es elegirte, es ponerte en primer lugar, es cuidarte, es soltar lo que no sirve y lo que no suma y redimensionar, pulir, embellecer tu presente. A veces hasta implica podar, podar relaciones, no nomás emociones, sino podar relaciones, establecer límites, ¿sí? Podar hasta la familia, ¿sí? Hablando de convivencia. Entonces, cuando tú sueltas el rencor, cuando tú decides perdonar, recuperas tu libertad interior. Y esa no se negocia, ¿de acuerdo? Así es que, ¿tienes que perdonar? No, no tienes que. Pero si lo decides hacer, estarás dando un paso importante a tu tranquilidad, a tu paz y a tu bienestar. ¿Sale? Muy bien, nos vemos en la próxima. Déjame tus comentarios, si te gustó la conversación, si te gustó la charla, puedes tocar ahí la campanita o darle un me gusta o no, ¿sí? Un abrazo y bendiciones.